Ya. Bueno, para iniciar esto de la guía de farmacología con el doctor, primero tenemos que aprender a instalar lo que vendría a ser SEMAPTools. Para poder instalar SEMAPTools, puedes buscar videos en YouTube o si no directamente de la página oficial. Para ingresar a esta página oficial, lo único es que colocas estos SEMAPTools en el buscador y luego te vas aquí, a esta primera, y se te va a abrir esto. Literalmente se te va a abrir esto. Y lo primero que haces acá es bajar hasta abajo y entras a descargas. Y aquí en descargas, en esto colocas lo primero que se te venga a la mente, literalmente, hasta el apellido, el nombre, el país, el sistema operativo, y aquí, aquí siempre coloca la suma adecuada y entregar. Y automáticamente se te va a habilitar esto. Y dependiendo de tu sistema operativo, tú le haces clic y lo descargas. No hay mucho problema y una vez instalado, ya vas a tener SEMATools. Ahora, en este sentido, entonces, también puedes venir acá. Acá te voy a dejar el drive o el link donde vas a encontrar también las aplicaciones de SEMATools y todas estas cositas. Bueno, como había comentado, vienes a la página o los videos de YouTube o directamente en este link. Luego, lo que tú vas a hacer es, como recomendación, primeramente ordenar las características que ofrece SEMATools. Vas a ver que es bastante didáctico SEMATools, así que no hay mucho problema en este sentido. Ahora, ¿qué es lo mejor que tienes que hacer? Preparar antes que empieces a hacer los trabajos y la guía de cómo instalar la página oficial ya te había mencionado. Ahora, cuando entres, lo primero que te va a aparecer va a ser esto. Vas a ver que es bastante didáctico, bastante persuasivo incluso y bastante intuitivo. Así que esperemos un ratito. Muy bien. Esto va a ser lo primero que va a aparecer. Claro, esto no va a aparecer, esto farmacología, esto tampoco va a aparecer. Lo primero que te va a aparecer va a ser esto. Y para crear un nuevo mapa, tú solo vas a hacer clic derecho y te pone nuevo y un CMAP. Y automáticamente vas a tener aquí tu mapa, ¿no ve? Muy bien. Ahora, una vez que hemos aprendido cómo instalarlo desde cero, vamos a ver cómo usarlo. Algunos tips para comenzar a utilizar el SEMATools. Primero, ordenar los mapas. ¿A qué voy de eso? Que ordenes en esa carpeta que he mencionado hace rato de primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, ordenarla en ese sentido para que después cuando el doctor te pide los mapas tú ya los tengas ordenados y no le haga ningún problema. Porque el doctor pide al final los mapas. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta porque el doctor siempre califica el mapa si pesa más de 62 kilobytes. Si pesa menos de esto, entonces va a contar como mapa malo. Así que lo ideal es que siempre pese más de 62. Y las flechitas, vas a ver que las flechitas aquí en SEMATools es algo importante que debemos seguir el orden, incluso porque muchas de estas tienen un orden. Entonces, si nosotros no tenemos ese orden de las flechitas, va a haber problemas. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Ahora, el chiste acá es diferenciar lo que vende a ser título, subtítulo y contenido. Si tu mapa no se diferencia en esto, no es un buen mapa, literalmente va a ser un error, va a ser como si estuvieras rellenando, no va a ser la página en blanco y no, tiene que tener siempre este orden título, subtítulo y contenido. Ahora, no, como recomendación, no solo uses el ratón o el teclado al mismo tiempo, uses ambos, sino deja que tanto el ratón como el teclado trabajen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a hacer que SEMATools funciona mucho mejor cuando usas un ratón y un teclado. Ahora, si tienes una laptop, lo recomendable es que compres un ratón porque va a ser una muy buena inversión. Ahora, las teclas de Shift y Control van a ser dos teclas que vas a utilizar bastante. De hecho, vas a utilizar casi siempre esas dos teclas, así que empiézalos a memorizar su posición incluso, ¿no? Ahora, primero, primero haces el mapa, o sea, llenas una base y luego lo ordenas y luego lo haces bonito y luego pones, si quieres, los números o las respuestas de tu examen, porque eso también va a ser lo que el doctor pide, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, las teclas de acceso directo, tú tienes muchas teclas de acceso directo y que vamos a ir viendo, ¿no? La vista panorámica es a lo que tienes que activar y vamos a ver muchas cosas que aumentan peso. Va a ser que incluso los colores aumentan más peso. Y este peso entonces equivale a más diseños. Y si tienes más diseños, incluso hay más peso, ¿no? Y así sucesivamente. Recomendable usar mucho lo que es el chat GTP y las diapositivas de fármaco, porque el fármaco siempre se aprueba con diapositivas. Si tú no estudias diapositivas o esas cosas con diapositivas, va a haber problemas. Y algo que le encanta al doctor y debería estar esto así en rojo y muy grande es que seas innovador. ¿Ya? Sé innovador con el doctor, no tengas miedo a hacer cosas nuevas y eso es lo principal, ¿no? Entonces te voy a mostrar aquí los mapas. El primer mapa que vendría a ser este. Este es un mapa de lo que no se debería hacer con el doctor, pero lo vamos a usar de ejemplo, ¿no? Ya. Este es el mapa
Y toma en cuenta que lo primero que te va a aparecer es un mapa en blanco, ¿no ve? Y hay dos cositas antes que quiero mencionar aquí. Con el ratón, por ejemplo, si tú mantienes el ratón apretado, o sea, si tú mantienes el ratón ahí y tienes tu control, si tú mantienes el control y con el ratón mueves la ruedita del ratón del mismo, vas a ver que, por ejemplo, esto aumenta y disminuye su tamaño. Esto con control y la ruedita del ratón. ¿Por qué esto? Porque vas a evitar hacer esto que se suele hacer mucho, que es venir acá, 125, venir acá, 250, y eso es una pérdida de tiempo total. Cuando tú podrías estar manteniendo el control y subiendo y bajando el tamaño con las rueditas del ratón. Ahora, aprovechando esto, entonces también tienes que venir aquí. Esto es lo ideal que se debe hacer: venir acá y mostrar esta herramienta que dice mostrar herramienta de navegación. Y te aparece esta cosita aquí. ¿Para qué tiene utilidad? Para hacer esto, para moverme de esta manera en el mapa. Ahora, si yo lo hago más pequeño, me puedo mover de la misma manera, ¿no? Ahora también tienes que activar esto de acá. Esta ventana de acá de los estilos muy probablemente no haya, pero tú vienes acá y lo activas con esto. ¿Está bien? Muy bien, acá puedes tú ver muchas cosas: fuente, objeto, línea y CMap, pero muchas de estas cosas no sabemos usarlas en un principio, así que eso lo vamos a explicar también ahora. Incluso algunas cositas como estas que no menciona que se puede usar, pero que sí se pueden usar y que vamos a ver ahorita cómo usar. Muy bien. Ahora, este mapa de aquí, del primer mapa que observamos, es un mapa o es el mapa que no se debe hacer. Este tipo de mapas es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Primero, no tienen orden. Segundo, pesa menos de 62 kilobytes. Y tercero, las flechitas no se ven. Por ejemplo, acá si tú ves en este punto de acá, donde estoy seleccionando, acá no se ve flechitas. Aquí sí se ve flechita, 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 pero acá no. Acá no hay flechitas, acá tampoco hay flechitas. Ahora, acá tampoco puedes diferenciar entre título, subtítulo y contenido. Esto parece un título, parece así un subtítulo, pero esto parece otro subtítulo, esto parece otro subtítulo. Esa es la famosa lluvia de ideas o lluvia de títulos y subtítulos que el autor llama, y que esto no se debe realizar. Ahora, otra cosita. Aquí, aprovechando, puedes seleccionar varias cosas con el control. Por ejemplo, en vez de yo estar seleccionando todo esto y digamos quiero seleccionar esto, pero justo se me atraviesa este azul, yo manteniendo el control lo puedo deseleccionar y solo selecciono esto, ¿no? Ahora, si yo quiero seleccionar esto más, pero en vez de estar haciendo ese grandote así, mantengo el control y le hago clic, clic y empiezo a seleccionar esos también. Todo esto con el control, ¿no? Ahora, aprovechando también en esta parte, el control también sirve como los documentos de Word y Windows y de cualquier otro, el control Z. Si tú pones control Z, vas atrás. Ahora, si tú pones control Y de Y, vas adelante. Y así sucesivamente son cositas que otorga, bueno, facilita Semotus. Ahora, por otro lado, el Shift. Vas a ver que al momento de crear los mapas, me voy a acercar un poco. Lo primero que van a hacer, o lo primero que vas a hacer es, digamos que este es tu mapita. Esto no va a estar así, por si acaso, esto es algo que yo he editado y que se puede hacer así. Tú colocas esto así, el colorcito, en este caso, el tuyo va a ser así, y no va a tener ninguna sombra, de hecho. Y esto va a ser así, esto va a ser así, de hecho. Como ves, esto va a ser así, y para poner el diseñito tú literalmente vienes aquí, le pones, si quieres, le cambias la letra, como ves ahí, le puedes incluso cambiar. Esto por si acaso son también teclas de acceso directo. Por ejemplo, si yo pongo control B, esto automáticamente sobre oscuro. Si yo pongo control I, automáticamente cambia el color de letra, así que eso también lo puedes usar. O si pongo control U, le aparece un subrayado ahí abajo. Muy bien, en este sentido también puedes ordenar el orden de la letra. Por ejemplo, si yo hago esto y hago esto, y así, y así, y yo quiero que todo esté hacia este lado, entonces agarras y vienes acá y te solucionas así de esta manera, ¿no? Esas son cositas que ofrece Sematus. Ahora, como había mencionado, lo primero que van a hacer es esto. Y te aparece esta cosita aquí. Esto tú lo vas a colocar como está aquí y así. Estas cositas. Y luego vienes acá y así. Pero si te das cuenta, en ningún momento aquí se desaparecen. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Incluso aquí abajo se están. Y se ve feo. O sea, se ve feo que cada concepto grande hay una letrita pequeña y se ve horrible. Y para evitar eso, y que el doctor también no menciona cómo evitarlo, es fácil, es tan simple como colocar esto así y mantener el shift. Y esta flechita de aquí, cuando tú tienes mantenido el shift, desaparece este contenido de aquí. Por ejemplo, si hago clic y no estoy manteniendo el shift, me va a aparecer eso. Pero si hago clic y mantengo el shift, desaparece esto. Ya, eso es otro detalle importante para tomarlo en cuenta, el shift. Muy bien.
Ahora, ¿qué está mal en este mapa? Por si acaso, este es el mapa que no se debe hacer. Este es el mapa que no se debe hacer y ahora este trabajo de mapa, por si acaso, se tarda haciendo un día entero, cuando este trabajo de mapa podría haber tardado mucho menos. Entonces, ¿qué está mal en este mapa y por qué se tardó tanto? Es porque se ha ordenado uno por uno, así. Esto se ordena así, estos hijitos, estos hamburguesitos, esto así, estos hijitos, o sea, voy a que sea ordenado uno por uno y se ha intentado llegar a un orden, un cierto orden, de esta manera. Cuando Sematus ofrece ciertos trucos, por ejemplo, si tú vienes acá y seleccionas tu contenido, por ejemplo, todo esto, y lo haces aquí y vienes justamente, estás viendo, ¿no? Vengo a objetos y aparece esto aquí y siempre apretar esto, porque si no apretas esto, por si acaso no te va a ayudar a ciertas cosas modificar. Ahora, si yo pongo esta línea de centro, automáticamente esto se alinea. Quiero que esto esté más cerca, o sea, que esto y esto estén mucho más cerca, agarro y cambias el número, por ejemplo, a 15 y se alinea, ¿no? Ahora, entonces, por ejemplo, puedes estar, yo, por ejemplo, mira, está totalmente desordenado. Y nada, yo agarro y pongo al centro y se ordena. A eso es a lo que voy. Por ese truquito, vamos a decir, antes no lo sabían muchos estudiantes y claro, es algo que yo descubrí con el tiempo y por esa razón se hace mucho más rápido incluso los mapas. Sí, ordenando de esta manera, incluso esto de acá se podía ordenar de esta manera, así, ¿no? Ahora, digamos que yo quiero ordenar ciertas cosas como, por ejemplo, vengamos a ordenar esto de acá. Hagamos de cuenta que esto de aquí, mejor vengamos acá. Hagamos de cuenta que ese es el título. Y este título tiene varios contenidos, o sea, esto viene aquí, esto viene acá, espera un momento, nos vamos a acercar al mapa, y esto viene acá, y esto es así, y esto es así, y esto es así. Digamos que es el contenido, es el título, y esto vendría a ser los contenidos del título. Y en vez de estar ordenando así, que es lo que se hace, en vez de estar ordenando uno por unito, así, tú fácilmente, por ejemplo, si yo lo muevo así, 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 yo fácilmente podía agarrar, no quiero seleccionar esto, control, deselecciono y agarro y le pongo, por ejemplo, a la izquierda y se ordena en automático. Quiero que estén más separados, fácilmente agarro, le pongo, un 80 es mucho, un 60, y le pongo a la izquierda y se separa mucho más. Entonces, de esta manera tú puedes trabajar mucho más rápido en Sematus. Y eso es algo que el doctor me enseña, por si acaso vas a ver que allí hasta los estudiantes dicen, eso se debe hacer, pero jamás enseñan esto, no sé por qué jamás lo enseñan, pero bueno, de esta manera tú puedes trabajar mucho más rápido en Sematus. Está bien, ahora las líneas, obviamente, como por ejemplo, yo quiero seleccionar todo esto, y en vez de estar colocando flechitas uno por uno, fácilmente puedo colocar la tecla que viene a ser Control A y se selecciona todo. Y si yo hago clic, por ejemplo, esto de aquí, automáticamente me aparecen las flechitas en todo. Flechita, 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 flechita. Donde no había flechas, ahora hay flechas. Y eso es algo que el doctor observa y le gusta, así que tomarlo mucho en cuenta. Ahora, las flechitas, por si acaso, también se pueden cambiar las formas. Tú estás viendo acá que tiene una forma cuadrada, medio rectangular. Eso también lo puedo volver redonda. Tú solo lo seleccionas, vienes aquí y, por ejemplo, das esto y le das esa forma. Ahora quieres que tenga otras curvas, le das así y puedes hacer que tenga mucha más curva. O sea, son muy buenas ideas que hace Matus, incluso le puedes cambiar el estilo, le puedes poner más punteadas y de esta manera y se ve mucho mejor, ¿no? Así que eso también es para tomarlo muy en cuenta. Ahora, continuando entonces, eso también es algo que vas a aprender con el tiempo, por ejemplo, el orden de las direcciones aquí, yo puedo hacer que sea así, mira, en el siguiente orden se cambia, incluso haciendo que este sea el punto central y los demás no. En ese sentido también es muy bueno, pero casi nunca lo vas a usar. Lo que más vas a usar va a ser literalmente eso del ordenar automático y los demás. Por ejemplo, si yo quiero ordenar esto, vengo aquí, hago así, esto lo cambio el número, obviamente, le pongo un 15 y la línea al centro y se ordena en automático. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es un buen mapa o lo que se debe hacer? Lo vamos a hacer en un momento esto. Cerramos un momento y abrimos este mapa que vendría a ser el mapa que sí se debería hacer con el doctor. Listo. Este es el famoso mapa que sí se debe hacer con el doctor. Como tú ves, lo primero que hay aquí, mira, primero, primero el mapa, el orden. Está muy bien ordenado. Tú ves que aquí arriba están los conceptos, aquí arriba, abajo están los fármacos
Ese es el orden que casi siempre se suele seguir. Arriba conceptos, abajo fármacos, a un lado fármacos, a otro lado fármacos, o en este caso características farmacológicas de los mismos, o aquí también fármacos y así sucesivamente. En el caso de que haya fisiopatología en este lado de acá. Muy bien, pero a lo que voy es que tienen orden. Y aquí sí diferencias. Este es el título, este es el otro título, este es su subtítulo, subtítulo y su contenido. Su propio contenido también tiene aquí su título, contenido. Y así sucesivamente, ¿no? Ese es el orden y además este mapa pesa más de 62 kilobytes. Así que es un muy buen mapa. Y si tú ves las flechitas, también están ahí. Están ordenaditas las bien flechitas. Así que este es uno de los mapas que sí se debe hacer con el doctor. Si tú haces este mapa, perfecto. Ahora, como recomendación, no es necesario que tu mapa pese más de 100 o algo y así tenga mejor contenido, no. Vas a ver más adelante que si tu mapa responde ciertas preguntas del examen, ya es considerado muy buen mapa. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es a lo que voy de ser innovador? Te voy a mencionar que puede ser innovador. SEMAPTools permite varias cosas. Añadir imágenes, por ejemplo, pero no te lo recomiendo porque luego tienes que mandar esas imágenes al doctor y es un show, una movida total, así que no. Puedes hacer esto, hacer clic aquí y donde dice anotar hay un pequeño anote. Y haz de cuenta que aquí pones una clave, un mnemotécnico o algo y se va a aparecer esta cosita de aquí. Mira, si nos acercamos, aparece esta cosita de aquí que tú lo puedes mover y si lo colocas ahí y eso se va a enviar al doctor por si acaso. O sea, cuando el doctor vea tu mapa y haga clic, va a ver esto. Y eso es algo que le gusta al doctor bastante, así que sí, innovador con varias cosas que ofrece SemaTools, el orden de los mapas, no sé, la forma en que clasificas, por ejemplo, esta de acá también le gustó al doctor esta forma de clasificar, así que sigue mucho una de las maneras así de clasificación. Sí, innovador, eso es lo principal, ¿no? Muy bien, ahora, aquí es a lo que voy con el poder de ChatGPT y las diapositivas, es que si tú, por ejemplo, pones la tecla de Windows, Shift más S, obviamente eso te permite sacar como un corte de pantalla. Y si yo corto esto aquí, le puedo poner al ChatGPT o al Copilot. En este caso yo uso bastante el Copilot y te lo traduce, te lo busca las preguntas y demás, ¿no? Tú estás viendo que aquí hay numeritos. Estos son los numeritos de las preguntas que ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esto en relación a los mapas. Y continuamos. Ahora, ¿cómo hacer el examen? El examen vendría a ser ya la parte más normalita, vamos a decir, la más tranquila, la más normal de todo esto y es para evitar tardar mucho tiempo también, ¿no? El mapa, bueno, lo que vendría a ser la parte del los exámenes se realizan de la siguiente manera. Bueno, este vendría a ser el examen, el primer examen de lo que no se debería hacer con el doctor. Bueno, la parte de hacer los mapas, o bueno, el examen vendría a ser este. Y como tú observas, aquí hay una línea de patrón y existe dos formatos, la selección múltiple con una sola respuesta y la selección múltiple con clave. Este formato lo pasa el doctor, así que no hay mucho problema. Mi recomendación es que siempre uses el mapa, ¿no? Entonces, así mostrándote un poco el formato, vamos a ver cuáles son las cosas que debes hacer. Primero, siempre usar el formato que manda el doctor, si es que lo hace. Si no lo hace, entonces usas el antiguo. Ahora, si manda un formato, tienes que usar ese. Si manda un nuevo formato, digamos aquí a la mitad del año, se usa ese formato porque va a haber problemas después. Ahora, ¿cómo hacer más rápido el examen? La verdad es descargar el mapa y primero terminar el CMAPS, o sea, primero terminar tu mapa conceptual, porque si no tienes tu mapa conceptual no vas a poder lograr este examen. Eh, una cosita como recomendación es que si puedes trabajar en un formato vacío, así, o sea, te manda el doctor el formato y tú lo vacías, mucho mejor porque vas a trabajar mucho más fácil y vas a evitar estar eliminando uno por uno, uno por uno. Haz de cuenta que tú las eliminó todas estas preguntas que manda el formato del doctor y directamente tú los rellenas, ¿no? Después, en vez de estar cambiando uno por uno. Esa es una forma fácil de hacer los mapas. Ahora, continuando, eh, una cosita que el doctor ve es que las preguntas suenen a pregunta. ¿Qué es a lo que voy? Digamos, tu pregunta no suena a pregunta. Por ejemplo, esta acá, la que dice, ¿dónde estaba aquí? Dice, según la clasificación, el fármaco es cierto. No, dentro de la clasificación de los fármacos señala lo incorrecto. O, por ejemplo, aquí una prescripción universal puede ser de tipo. O sea,
son preguntas, es verdad, pero no suena tanto a pregunta. Por ejemplo, es correcto en relación, es como si estuvieras complementando, no suena una pregunta, es como si estuvieras haciendo una pregunta de complementación y complementando vos. Así que no, eso no es una pregunta. ¿Qué es una pregunta? Lo vamos a ver justamente en este mapa de acá. ¿Dónde está? En este de acá. Este vendría a ser el mapa que sí se debe hacer. Y si tú ves o si tú observas, cada uno tiene, por ejemplo, cuál, son, cuál, uno de los siguientes, cuál es cierto, son fármacos, o sea, todos son preguntas. Eso es a lo que voy, todos son preguntas. Y si todos son preguntas, no va a haber ningún problema, pero si está como esto, así que algunos suenan a la pregunta y otros no, va a haber muchos problemas y entonces es un mal examen. Otra cosita, esto no tiene que pasar más de acá, o sea, si esto, por ejemplo, midiera el doble, hagamos de cuenta que yo lo estoy haciendo así, y si hace esto así, no, está mal. No tienen que pasar jamás los márgenes, lo mejor es que estén así, de una sola línea, y las respuestas también que sean cortas, tampoco tan largas, porque si no va a pasar mucho el margen y va a haber problemas, el doctor no acepta por si acaso cambios de formato dentro del formato que le han mandado. ¿Está bien? Muy bien, entonces continuando. Otra cosita, que no sea ni muy largo ni muy largo la pregunta ni la respuesta. Ya lo había dicho, ¿no? Ahora, ¿qué hace el doctor con el examen? Lo va a dar a tu compañero, por si acaso. Tú, tu examen que lo haces, lo da a tu compañero para que lo resuelva. Ahora, a veces suele pedir la famosa firma digital, pero eso depende mucho del doctor. A veces no lo pide, hay años que lo pide, hay años que no. Así que tómalo muy en cuenta. Ahora, otra cosita es que no compartas nada de lo que haces, porque el doctor se va a dar cuenta. El doctor siempre se da cuenta de lo que comparten. Otro detalle es que no olvides poner los datos que pide el doctor. Aquí es a lo que voy con datos. Vas a ver que los exámenes, por ejemplo, este de acá, tienen aquí al final el nombre del estudiante y el carnet. Si tú no colocas eso, va a haber problemas. Tienes que colocarlos, la fecha siempre en orden, el grupo y el nombre. Aquí no colocas nombre, por si acaso. Aquí va a ir el nombre de tu compañero. Acá es tu nombre. Muy bien, entonces te voy a explicar dentro de un momento también para qué sirve esto y por qué lo coloca el doctor. Entonces, continuando, ¿no? Vamos a guardar, no voy a guardar esto. Y continuando, ¿qué son las historias clínicas, por ejemplo? ¿Cómo hacer las historias clínicas? Vas a ver que las historias clínicas son algo que tú, si es que vas a tomar semiología y fisiopatología y TQ y otras materias más que caracterizan este año, vas a ser bastante bueno realizando historias clínicas al final del año si te esfuerzas bastante. Así que si eres bastante bueno realizando una historia clínica a este punto del año, entonces vas a ser bastante bueno realizando las mismas historias clínicas para el doctor. Ahora, como te digo, las historias clínicas solo van a ser al final del año. O sea que al principio y en segundo parcial no va a haber historias clínicas. Así que no te preocupes mucho de las historias clínicas. Preocúpate mucho de esto cuando estés al final del año o al final de la gestión. Porque ahí sí lo va a pedir. Y el doctor siempre sorprende. ¿Por qué? Porque a veces dice que tiene que ser un paciente real, a veces dice que tienes que ir a traer su expediente y no sé qué más, y muchos detalles que el doctor pide sí o sí para estas historias clínicas, así que es muy importante ver las instrucciones que manda el doctor y leerlos con mucho cuidado. Ahora, muchos, como dije, sabrán elaborar la historia clínica en esta etapa y si tú lo sabes, vas a hacer muy rápido las historias clínicas. Ahora, que todo tenga un orden, que sea lo más coherente posible. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí una historia clínica, la misma historia clínica que te voy a mandar, de hecho, que es esta acá. Esta acá, por ejemplo, si yo digo aquí, en la relato actual, que mi paciente tiene, por ejemplo, un accidente y no tiene un brazo, y si tú vienes a cada parte del examen físico y en las extremidades y dices que no hay alteración en los brazos y que no hay, o no hay cosas de relevancia, está mal, no es coherente porque tu paciente no tiene un brazo. Si tú, por ejemplo, vienes aquí y dices, mi paciente tiene hipertensión arterial, y vienes aquí examen físico general y ves su hipertensión, su presión arterial normal, o sea, tú dices, ¿por qué está normal si supuestamente tiene una hipertensión arterial y todavía no está controlada? Entonces, a eso me voy con que tienes que ser coherente con lo que pones. Si no es coherente con lo que pones, entonces el doctor se va a dar cuenta y va a decir que es una historia clínica que has hecho vos y has copiado. ¿Ya? En ese sentido también es importante tomar eso en cuenta. Ahora, a veces o se está volviendo muy común que el doctor siempre pide historias clínicas reales o de pacientes vivos. Si eres alguien bastante vivo y bastante inteligente en ese sentido, vas a poder hacer la historia clínica de memoria, o sea, te vas a inventar. Ahora, aquí también puedes ayudarte mucho de la IA. En la IA le colocas el formato que te va a enviar de historia clínica y le dices que rellene con todos los datos que el doctor te ha mandado y eso se llena en automático. O sea, no va a haber mucho problema ni eso. Eso se va a llenar en automático y tú solo lo corriges.
Otra cosita es que uses mucho la inteligencia artificial también para esta parte, tanto para el examen y para los mapas, porque vas a tardar mucho menos tiempo. Por ejemplo, si yo agarro una diapositiva del doctor Peralta, porque hay varios doctores, y le pongo a la IA y digo que me le haga un resumen de esa diapositiva para hacer un mapa conceptual, directamente puedes estar copiando los conceptos, los títulos, los subtítulos de la IA y haciendo tu mapa, copiando y pegando, y va a ser un rato. Aquí es a lo que voy, por ejemplo, la doctora Crespo. La doctora Crespo siempre pide mapas conceptuales hechos a mano. Y si están hechos a mano va a haber problemas porque no vas a poder estar copiando y pegando, a diferencia del doctor, que aquí sí tú puedes copiar y pegar. Bueno, entonces, que uses mucho la inteligencia artificial y cuando se complica la cosa, cuando llegas al tercer parcial. ¿Por qué? Porque el doctor empieza a pedir dos mapas conceptuales, dos historias clínicas y dos exámenes CEMAP, o sea, dos exámenes de los mapas conceptuales y así sucesivamente, y eso es un caso. Incluso ha habido veces que ha pedido tres mapas conceptuales. Así que es bueno optimizar las cosas y trabajar con Cebatros de la manera que te he indicado. Tal vez ahorita no te puedo indicar otras cosillas o dudas que tengas, pero bueno. O sea, otra cosita es dominar mejor el tema antes de hacer la historia clínica, porque si tú dominas el tema es más fácil darte cuenta de errores. Si tú no dominas mucho el tema, se te van a escapar varios errores. Pero si tú los dominas, entonces te va a ir muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la historia clínica? Bueno, para hacer la historia clínica tiene que ser otro video bastante largo. En todo caso, en palabras más sencillas y simples, la historia clínica se llena todos los datos que están acá. Por ejemplo, motivo de consulta, lo pones. Y todo eso. Y esa es la razón y el motivo por el cual estoy pasando ese formato. Este formato estoy trabajado con el doctor por mucho tiempo, así que es uno muy aceptado. Y si te das cuenta, al final también está para colocar el nombre y el carnet, ¿no? Entonces, continuando. ¿Vale la pena hacer todo? ¿Vale la pena hacer todo esto? Sí y no. ¿Por qué? Vale mucho la pena porque vas a practicar muchas cosas en la computadora, es verdad. Y sí vale la pena también porque, como había mencionado, por ejemplo, a estar pasando con la doctora Crespo, donde todo tienes que hacer a mano, acá lo puedes hacer todo de copy y pega, o sea, todo más tranqui, más normal, lo puedes hacer incluso mucho más rápido. Si tú sabes, por ejemplo, cómo ordenar, como ya te había dicho, lo ordenas en un rato. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no vale la pena? Porque aunque no lo queramos admitir, el doctor a veces no toma mucho en cuenta los mapas. ¿Qué es lo que toma en cuenta el doctor? Va a ser que el doctor toma mucho en cuenta lo que vienen a ser las notas de los exámenes teóricos parciales. Entonces, como te digo, este año es un año pesado. Es mejor optimizar las cosas en tercer año. A este punto, lo mejor y lo ideal siempre es dedicarle mucho tiempo más a fármaco, porque si tú dejas fármaco, luego se vuelve un dolor de cabeza y una piedra en el zapato. Así que lo ideal siempre es optimizar las cosas, al menos más si estás con el chaval. Ahora, otra cosita, si tu mapa responde y pesa más de 62 kilobytes que habíamos dicho al principio, es considerado un mapa muy bueno. Ahorita te voy a mostrar a qué se refiere con que tu mapa responda algo y que no responda, ¿no? No necesitas mucha información, o sea, tu mapa no necesita mucha información, como he dicho, y no debe llegar a más. Debe llegar a más de 62 y en lo posible, y es un muy buen mapa. Ahora, pasar con el doctor es una ventaja, ya te había dicho por qué. Y una vez que tú le agarras la maña, es más tranquilo, los estudiantes pierden hasta 3 días enteros haciendo lo que viene a ser el mapa, la historia y los exámenes. Ahora, si tú sacas en la teórica una nota, lo vas a poner literalmente esto en rojo así, una nota arriba de 60 con el doctor, prácticamente ya tienes asegurada la victoria con él porque él siempre va a recordar esta nota, te va a decir, wow, es un muy buen estudiante y de esa manera, así que si puedes sacar una nota alta en la TEO, hazla. Ahora, algo que me estoy olvidando justamente es estos numeritos de acá que te había mencionado. Vamos a este mapa. Anda cargando un momentito. Son estos numeritos de acá. Estos de aquí, ¿no? ¿Qué son estos numeritos? Estos numeritos vendrían a ser estas preguntas de acá, de tu mapa. Por ejemplo, la pregunta uno en teoría tendría que estar en tu mapa acá, buscando tú el uno y tendría que estar por acá, aquí está, así, ¿no? Sucesivamente, o sea, a lo que voy, para hacer tu examen, el doctor solicita que ese examen esté hecho en base a tu mapa. Si tú no tienes algo en tu mapa y lo pones en el examen, también va a haber problemas, así que esos son los numeritos. Otra cosita con los numeritos es que lo colocas al lado de la pregunta, donde vas a sacar la pregunta para hacer tu examen.
Si lo colocas acá, por ejemplo, el doctor no va a saber y se va a alterar. Si lo colocas ahí, está bien. Y que sea bastante, o sea, que se pueda ver. Por ejemplo, le cambias un formato diferente al numerito para que tú veas a lo lejos y dices, es un numerito y así, ¿no? Ahora, continuando entonces en este sentido, ya tomando en cuenta eso también, vamos a ver qué es lo que va a pedir el doctor Zavala en todo el año. El doctor va a pedir en todo el año estas cosas. Primero va a pedir la historia clínica personal. Luego va a pedir el CARDEX. Y luego va a pedir, o bueno, van a ser 9 prácticas. 9 prácticas en las cuales el doctor pide lo que viene a ser un examen, los mapas, el examen y en este caso todavía no hay historias clínicas. Ahora, el segundo parcial, después de hacer todo esto, vas a dar el examen práctico y a la semana siguiente o a los días siguientes incluso vas a dar el examen teórico. Luego vas a entrar al segundo parcial. En el segundo parcial vas a hacer lo mismo, 9 prácticas de lo mismo, mapas, exámenes, y luego das tu práctico y luego tu teórico. Ahora luego para el tercer parcial es diferente. Aquí aumenta esto. El tercer parcial el doctor aumenta las historias clínicas. Y luego va a ser un examen práctico tercero. Y a los 2 días muy probablemente vas a hacer el final. Y luego al día vas a hacer luego el teórico y así sucesivamente. O sea, estas 2 semanas, porque todo esto se hace en 2 semanas, van a ser semanas pesadas, así que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué pongo aquí mapas grupales? Hay veces que el doctor agarra y dice, muy bien, ya vamos a hacer un mapa grupal. Y los mapas grupales es un caso hacerlo, porque ya no solo tiene que pesar más de 62 kilobytes, este mapa tiene que pesar ahora más de 100 kilobytes. Si pesa menos de 100, este es un mapa malo. Así que lo suele hacer. En mi caso hubo 1 a 3 veces. Antes no había más. Pero bueno, eso también es para tomarlo en cuenta. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es la historia clínica personal y el CARDEX? La historia clínica personal es algo que el doctor siempre pide. Y es una historia clínica de vos mismo, o sea, de cómo has vivido la vida desde tu nacimiento hasta tu crecimiento. Y así va. Y bueno, justamente en este sentido, acá los mapas grupales y todo esto, vamos a decir es de mucha suerte, porque a veces el doctor no lo pide, es así de simple, no lo pide. Ahora, ¿cómo es que califica el doctor? El doctor califica de la siguiente manera. Como había dicho, son 9 prácticas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Cuando tú termines estas 9 prácticas vas a dar un examen práctico y uno teórico. El examen práctico, por si acaso, es muy similar al teórico. Y luego el teórico, como te he dicho, esfuérzate mucho en el teórico porque el doctor toma muy en cuenta lo que es el examen teórico. Si tú no te esfuerzas en el teórico, entonces va a haber problemas con el doctor. Ahora tampoco te digo que te saques 0 en el práctico porque también el doctor lo toma en cuenta en cierto punto. Así que esfuérzate en estos dos. En estos, si quieres, puedes hacer tipo un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, pero jamás hagas 3 seguidos. ¿Por qué? Porque, por si acaso, esto es MC de mapa conceptual, esto es E de examen y esto es un X de mal. Y cuando todo está mal, por si acaso, se te rellena tu casilla en rojo. Cuando todo está bien, en verde. Ya, ahora tú te preguntarás por qué ellos tienen X, 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 X. Por ejemplo, es un estudiante que ya se retiró, es un estudiante que no vino, que no hizo nada, que no hizo nada. Y esos estudiantes, por si acaso, el doctor los vota. No es broma, el doctor los vota. Muy bien, ahora acá también has de ver esto. Dice E, M, R, B, R, B y así sucesivamente. Esto por si acaso es uno del CARDEX. El doctor había dicho que es obligatorio entregarle el CARDEX. El doctor sí o sí te pide el CARDEX y si no entregas te va a seguir poniendo mal. Así que, ¿qué es lo que hace con Cardex? Por ejemplo, si tú tienes un promedio arriba de 70, eres excelente. Si tienes un promedio entre 70 y 60, eres bueno. Pero si tienes un promedio debajo de 60, eres regular. Ahora, si tienes un promedio abajo de 50, que sí suele pasar, eres malísimo, eres pésimo. Y al doctor no te marca siempre con esto y te trata según también eso, así que es algo para tomarlo muy en cuenta. Ahora, por si acaso el doctor siempre hace reuniones grupales, aquí es a lo que voy con reuniones grupales, siempre llama a sus estudiantes y los reúne a todos en una sala y les muestra todo su rendimiento por si acaso. Le dice, miren, este no ha entregado, ha entregado, no ha entregado, sus notas son estas y así. Así que esto, ¿quién lo realiza también o quién queda? Los representantes. Los representantes van a ser personas muy importantes porque son quienes toman en cuenta cuando se hace una reunión y todas esas cositas para evitar choques principalmente deberían elegir muy buenos representantes, ¿no? Entonces, continuando, vamos a ver
estito de acá, que es cómo se lleva una clase, o sea, cuál es la dinámica de clase que realiza el doctor. El doctor tiene el siguiente orden. O sea, lo primero que hace es llegar, digamos que llegas a las 14:30. Ni bien llegas 14:30, el doctor por si acaso entra en punto. 14:30 en punto está ahí. Y entra y llama a la lista. Lo primero que hace es llamar a la lista. Llama a la lista de todos sus compañeros de acá. Y por si acaso solo va a llamar con el nombre que ustedes se han inscrito. Aquí es a lo que voy. Por ejemplo, la primera instrucción que el doctor te va a mandar es eh, inscríbanse en el Classroom y tienen que colocar su nombre, su grupo, su número, no sé, cualquier dato que pida el doctor y te va a decir, pongan en negrilla una letra de su nombre y esto es para nombrarte. Si tú, por ejemplo, te llamas, no sé, Paquito Pérez y le pones en negrilla Pérez, entonces te va a empezar a llamar con Pérez el doctor y solo te va a llamar a la lista con ese nombre. ¿Ya? Pero bueno, te llama tu lista. Ahora, ¿qué luego pasa? Se pasa la revisión de cada uno, o sea, se pasa a revisar esto. Se les pone mal, bien, muy mal, pésimo. Y lo bueno del doctor es que al principio te dice que estás mal. Las 5 primeras clases, ponte, te dice estás mal en esto, estás bien en esto, estás muy mal en esto. Luego, después de eso, el doctor ya no te corrige. El doctor automáticamente agarra y te dice, tu mapa está mal, tu examen está mal, ya verás que está mal, así que la próxima, por si acaso, tienes que entregar, si no te voy a botar de la clase. Y literalmente es así. ¿Ya? Entonces pasa la revisión de cada uno. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Esto lo vamos a separar un poquito. Ahora, resulta que con el doctor hay una característica importante y es por la cual muchos dejan de pasar con él. Y es esta. Digamos que estos tres de tus compañeros, vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, así, no han entregado a estos tres la tarea. O sea, estos tres no han hecho la tarea. Tienen 0. Pero ustedes tres de acá han hecho la tarea. Dime, ¿eso es más de la mitad? No, es la mitad. Entonces, si no es más de la mitad, como dice aquí, si más de la mitad tiene aprobado, entonces sí se pasa la clase, pero acá mucho más no hay más de la mitad que tenga el aprobado, literalmente es mitad, mitad. Esto automáticamente es una clase que no se avanza, o sea, se llama clase por avanzado. Es una clase donde todos van a tener 0. Literalmente el doctor les va a poner aquí 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Esto es malo? Sí, pero también es bueno. ¿Por qué? Porque mira, aquí dice, ¿no? Se da la clase por avanzado. Y les pone 0 a todos. Ahora, luego, ¿qué sucede, digamos, en caso de que se da por avanzado? Digamos que sea por avanzado. Digamos que esos tres lo han hecho. Incluso, digamos que este estudiante de acá, tampoco ha hecho. Y solo han hecho ustedes dos. Todos van a tener 0. Entonces, lo primero que hace el doctor es compartir sus exámenes. Les va a decir, saquen sus exámenes. Por si acaso el doctor, todos los trabajos que te va a pedir, tienes que enviarlo a la clase. O sea, tienes que imprimir tu examen, tienes que imprimir tu patrón por si acaso aparte, tienes que llevar tu mapa. Y el mapa conceptual, ese mapa gigante, por ejemplo, este de acá, tú tienes que llevarlo. O sea, tienes que llevarlo a clase. ¿Y cómo llevas todo este mapa gigante a clase? Simple, vas a tener que ir a la central. En la Universidad Central hay ciertos lugarcitos donde plotean los mapas, o sea, te imprimen un papelógrafo el mapa entero. Y lastimosamente eso es algo que sí se tiene que hacer con el doctor. No siempre, bueno, en mi caso no pasó esto, pero luego después de esto sí pasó. Así que también para tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Por ejemplo, mira, comparte tu examen con tu compañero y el doctor le dice 25 minutos tienen y empiezas a dar el examen. Ahora, ¿por qué dice suerte y mala suerte? ¿Por qué? Porque vas a ver que las notas, bueno, las preguntas que te va a hacer tu compañero pueden ser malas, pueden ser buenas. Si son malas, tristemente vas a poder aprobar ese examen. Pero si son muy buenas preguntas, vas a aprobar sencillamente, de hecho. Ahora, luego de esto es que se autocalifican. Tu compañero va a quitarte su examen y te va a poner él, o sea, él te va a calificar a vos y te va a poner luego tu nota, digamos que te has sacado un 70. Entonces vas a tener 70. Ahora, como recomendación, siempre llevar el patrón aparte, porque si el doctor ve que llevas tu examen, tu patrón aparte va a haber problemas. Muy bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Vamos a ir al examen. Habíamos mencionado esto, ¿no? Acá, por ejemplo, se colocan las preguntas buenas que has tenido, acá las preguntas malas, y por qué dirás que hay preguntas interrogadas. Muy bien, eso es algo curioso que pasa, y es que hay veces que, por ejemplo, si tu pregunta no suena a pregunta, como he dicho, o si tiene un error, una letra mal o algo así, y tu compañero
agarra y te observa de esta manera, porque lo puede hacer, esa pregunta viene a estar como interrogada y se pone aquí 1. Y ahora, digamos que esa observación, el doctor le dice a tu compañero y dice, doctor, yo tengo una observación en su examen. Y tu compañero te dice, siento que tu pregunta no suena a pregunta, de hecho no es pregunta. Y el doctor agarra y ve y dice, efectivamente, no es pregunta. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Se va a crear tu examen y digamos que tenías 70, como había dicho, se te va a quitar 10 puntos. Y se te quita 10 puntos y a veces el doctor puede hasta quitarte 30, dependiendo del error. Y eso, ¿no? Por eso hay puntos interrogados y de castigo. ¿Está bien? Y eso principalmente, o esa es la funcionalidad de ese famoso cuadrito de acá. Ahora, por ejemplo, si hay una pregunta mala en el examen de tu compañero y justo al doctor se le ocurre revisar ese examen y te dice, ¿quién ha dado ese examen? Y ese examen, digamos que tú lo has dado, y hay una pregunta interrogada y él ha visto esa pregunta interrogada y te va a decir, ¿por qué tú no has interrogado esta pregunta? Y a vos te va a quitar los puntos, a vos te va a poner menos 10 puntos. ¿Por qué? Porque no has interrogado la pregunta. Así que si te interrogan y aciertan, te quitan puntos. Si tú no interrogas, te quitan puntos. Ahora, si digamos tú interrogas y aciertas y digamos tenías razón, entonces te pueden aumentar hasta puntaje. Hasta 20 puntos te pueden aumentar. ¿Ya? Así que para esto sirve eso de acá. Pero una vez que ustedes dan, por ejemplo, este examen, luego se pasa a la revisión del mapa. O sea, tú vas a sacar tu papelógrafo y vas a empezar a buscar el examen de tu compañero en tu mapa. O sea, vas a empezar a decir, a ver, la clasificación de los fármacos son, está en mi mapa eso. Y a eso es a lo que voy, de que si tu mapa responde el examen, si tu mapa responde, por ejemplo, el examen de tu compañero, y digamos que responde 25 preguntas de las 25 preguntas de tu compañero, o 20 de las 25 y así, automáticamente tu mapa pasa a ser muy bueno. Tu mapa es el mejor, de hecho va a ser el top mapa si es así. De hecho, el doctor puede agarrar y puede tu mal, por ejemplo, convertirlo a un bien. Así que tómalo muy en cuenta eso. Pero estas preguntas luego se marcan en tu papelógrafo gigante de mapa conceptual que vas a llevar y vas a tomarlo ahí y el doctor va a ver y va a revisar, ¿no? Ahora, luego, después de que han hecho esto, el doctor muestra cuál es el peor y el mejor mapa. Y ahora, eso va a ser lo último de la clase. Literalmente eso va a ser toda la clase. Pero esto en caso de que se haya dado por avanzado, o sea, en caso de que todos tengan 0. Ahora, ¿qué pasa en caso de que tengan más de la mitad? O sea, qué pasa si digamos, acá nos venimos, si digamos este compañero de acá? Un momentito, vamos a poner en verdecito, así. ¿Qué pasa si digamos todos ustedes tienen buen mapa y lo único que no he hecho es él? O sea, que el único que tiene mal en la clase es él, pero todos tenemos bien. Entonces la clase no se da por avanzado, o sea, pasan la clase. Y el doctor ya no nos va a poner 0 aquí. El doctor les va a poner la nota que corresponde. O sea, si digamos, esto va a depender mucho de qué vas a hacer, pero les va a poner su nota. Esto es bueno, sí. Ahora, en lo personal, a mí me gustaba que se dé la clase por avanzado por lo siguiente, porque el doctor agarra y digamos que tienen más de la mitad de los estudiantes aprobados. Entonces, lo que el doctor hace es lo siguiente: agarra tu mapa y te lo proyecta, así de esta manera, y te dice, vas a exponer, y digamos que te toca a vos. Tienes que exponer por si acaso lo que el doctor te dice, exponeme esta parte de acá, la parte de aquí arriba, y tú tienes que empezar a exponer en este orden, así seguido. Si tú no expones en ese orden, el doctor te va a poner 0. Ahora, claro, lo puedes hacer, pero el doctor tiene otra característica más, y es que agarra, y a medida que tú estás exponiendo así feliz de la vida, por si acaso puedes ver el mapa mientras que expones, el doctor agarra y pan, te lo cierra, literalmente. O sea, literalmente lo que hace el doctor es, literalmente lo que hace es, pan, te lo cierra y la pantalla se vuelve negro. O sea, tu mapita está así y luego ¡pam! Te lo cierra y se vuelve negro. Y te va a decir, continúa exponiendo. Y aquí vienen las rayadas porque literal algunos no podemos exponer y cuesta bastante. Así que, en lo personal, si digamos has hecho tu mapa con IA y has rellenado no el mapa para presentar, no lo has hecho para estudiar y así, va a haber problemas. Pero si digamos, o sea, por avanzado, entonces no pasa nada. Mi recomendación es que no estudies los mapas. Es así de simple. Los mapas no se estudian, porque el que estudia mapas se aplaza. El doctor les va a decir, sin embargo, estudien mapas, estudien su mapa, su mapa, su mapa.
Pero no, no lo hagas. Para probar fármacos, estudia las diapositivas que mandan los doctores, las diapositivas de los doctores. Solo eso. Ni siquiera vas a leer el libro, porque el libro también no vale la pena. ¿Cuándo vas a usar el libro, por ejemplo? El libro lo vas a usar cuando las diapositivas no tengan mucha información. Pero mientras las diapositivas tengan bastante información, tú usas nomás las diapositivas. Solo en caso de que no tengan información, usas el libro. Ahora, sin el libro, entonces puedes buscar artículos si quieres, y el doctor acepta por si acaso los artículos, así que no te hagas mucho show de eso, pero no vale la pena mucho. ¿Cuándo vale la pena el libro? En tercer parcial, porque en tercer parcial el libro sí es muy base para hacer los mapas, porque la mayoría de los datos que los doctores lanzan en sus teóricas son malos y a veces ahí sí vas a usar el libro, pero mientras tanto no. Mientras tanto, fármacos solo se prueba con diapositivas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa luego de que tú estás exponiendo? Aquí, dependiendo de lo que hagas, te va a poner el doctor tu nota. Digamos que se ha expuesto acá, por ejemplo. Digamos que se ha expuesto muy bien. Entonces te va a poner tu 70, tu 80, así. Pero si ha expuesto muy mal, es lo mismo que nada, un 20, un 0. Así que en ese sentido, no vale mucho la pena también que se apruebe la clase o que no se dé por avanzado. Muy bien. Ahora, como dice, deja que tú hables y esas cositas. Y una recomendación es que por favor no se hagan castigar con el doctor. Si ustedes se hacen castigar con el doctor, por si acaso el doctor les puede castigar hasta las 12 de la mañana de la noche. O sea, pueden estar ahí hasta las 12 de la noche y el doctor les chata llave, así que tomen mucho en cuenta, no lo hagan renegar. Por ejemplo, cuando se enoja, por ejemplo, cuando es estudiante o cuando los tres estos de acá no han presentado nada, el doctor se va a enojar y les va a castigar. Así que tampoco es bueno que se den muchas clases por avanzado porque va a haber problemas, ¿ya? Así que en lo ideal, lo preferible es que se dé por avanzado, la verdad, pero que no sea muy seguido. Si es muy seguido, va a haber problemas, va a haber castigos. Muy bien. Entonces, ahora entrando a esta otra parte de mi recomendación personal, al doctor no le des la contra jamás. El doctor sabe por qué dice las cosas y si dice que tu mapa está mal, es porque está mal. ¿Está bien? Ahora, otro detalle. Jamás apuestes con él porque el doctor sabe por si acaso apostar. El doctor no apuesta cuando sabe que va a perder. El doctor es inteligente. Y si te dice, ¿te apuesto que no? Tú dices, no, doctor. ¿Ya? No apuestes con él, no le des la contra jamás. Ahora, si te dice algo que está mal, déjalo así. Está mal y luego lo corriges. Porque si le vas a dar la contra, va a haber problemas y luego se va a agarrar contigo. No pasar nada de lo que hagas, ya te había dicho. No hagas trampa, porque el doctor, si se entera que haces trampa, eso debería estar en rojo. De hecho, va a haber problemas. Mejor esforzarse en lo teórico, sí. ¿Por qué? Porque el doctor lo aprecia mucho. Libros, no vale mucho la pena. Lo mejor es estudiar diapositivas. Ahora, otros medios, ya te había dicho, puedes usar los artículos. Y ahora que aproveches mucho la IA. Si tú no aprovechas mucho la IA, la ventaja que te da, te va a ir mal. Eso sí es simple, te va a ir mal con el doctor. Tú aprovecha mucho la IA. Si tú aprovechas mucho la IA, entonces te va a ir de maravilla y te va a ir perfecto. Otra cosita es que muchas veces la doctora Crespo, vas a ver que ella no da clases teóricas virtuales, si es que va a haber clases teóricas virtuales en tu año, ella no lo va a dar, ella es más de dar teóricos y siempre se pone en contra. Y de hecho no manda ni diapositivas. Así que si de alguna manera tú consigues sus diapos o sus audios de sus clases, mejor. ¿Por qué? Porque la doctora da preguntas y regala preguntas en sus clases y en sus exámenes. Así que es una ventaja que no debes desaprovechar. Otra cosita más es que tal vez no está acá, pero como dije, puedes agarrar las diapos y trabajar con esos diapos. Lo que más le gusta al doctor es el orden de los mapas. De hecho, esto de acá debería estar en rojo, porque los mapas tienen que estar bien ordenados, si no, no. Si no, el doctor no te acepta. Otro detallito, tal vez en el examen, jamás lo pases porque tus compañeros luego se copian las mismas preguntas y va a haber problemas. ¿Ya? Y no, pues, eso principalmente. Y a veces pasar con el doctor también es una ventaja. De hecho, es bastante bueno. El doctor no es malo. Es bastante bueno y le gusta mucho cuando tú innovas de alguna manera. Y sí, eso principalmente. Así que tómalo muy en cuenta. Y otra cosita, bueno, sería tal vez que el doctor es muy bueno calificando. Así que si te pone tu nota, te puede poner por si acaso notas de 70. ¿Ya? Y bueno, eso principalmente y cualquier detallito me puedes ir preguntando, ¿no? No me hago problemas en responder.
y toda esta información, cosas, la verdad te lo voy a pasar, así que no hay mucho problema. Y bueno, eso principalmente con el doctor. Y si te queda alguna duda, alguna pregunta, no sé, algún detalle, solo me lo dices y bueno, te explico de otra manera si es necesario. Listo, eso es todo. Bueno, chao, chao.